Bueno, chavales, qué locura con el nuevo God of War. Y a ver cómo hago yo este vídeo, que YouTube no me meta un yescazo y me manda al carajo desde aquí, ¿vale? Un pedazo de like, chavales, me voy a arriesgar un pedazo de like. Bueno, vamos a ver, están saliendo cositas nuevas. Aquí tenemos God of War en PlayStation 5, va de puta madre. En PlayStation 4, o sea, pueden jugarlo, que no pasa nada. Y mucha gente no lo encuentra, no es capaz de encontrarlo y llevárselo a su PC. Yo lógicamente no te voy a dejar links ni te voy a dejar nada para que tú pues te descargues nada ilegal, porque sería ilegal. Pero lo que sí puedo hacer es aconsejarte una aplicación web, ¿vale? Una aplicación oficial, ¿vale? YouTube es una aplicación oficial, una página web oficial, la cual te ofrece un servicio pues para que tú puedas descargar tus archivos, ¿vale? Porque recuerde que tú puedes subir a internet tus archivos, tu película de, yo que sé, tu boda o la comunión de tu primo, yo que sé, tú lo puedes subir a internet. Luego, lógicamente, quieres descargarlo. ¿Qué pasa? Que mucha gente no encuentra cómo descargar esa película de la boda de tu primo. Entonces yo te voy a aconsejar un programa. No es gratis, ¿vale? Es de pago. Yo sé que muchos dirán, Nano, yo uso una VPN, yo uso no sé qué programa que pongo unos links y me da una descarga. Bueno, yo he estado mirando todo eso y al final yo he tenido que pasar por caja. Ya os digo, no es gratis, yo os lo traigo. Aquel que quiera pagarlo, que lo pague. El que no quiera pagarlo, pues que se busque otros métodos. Yo te traigo lo que está en mi mano y os voy a demostrar cómo funciona. Bueno, chavales, estamos en la página oficial de OneFisher. Esto no es una promoción, ya me gustaría a mí que me hubieran pagado por esto. Y ya os digo, es una página oficial, ¿vale? Que se llama onefisher.com, todo el mundo la puede ver. Y es un gestor de descarga donde tú puedes subir tus películas, tus archivos, tus trabajos, tus cosas, lo puedes subir, todo lo que sea tuyo, con tus derechos de autor, y volver a descargarlo, ¿no? Entonces, esto antiguamente, pues te dejaba descargar bastante. Os pongo un rápido ejemplo, ¿vale? Esto que tenemos por aquí es un cortometraje mío que yo he creado, ¿vale? Entonces yo me voy a descargar mi propia película, que es mía, ¿vale? YouTube, que es mía, que esto es mío, que esto no es de nadie, ¿vale? Le voy a dar a descargar mi película, que es mía, y fijaros, ya directamente me dice que se alcanzó el límite de descarga y como mucho te dará una descarga de 2 o 3 megas, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues fijaros que es sencillo, ¿vale? Vamos a pausar esta descarga y lo que haría yo, que es lo que he hecho, pues comprar una de las promociones que está dejando esta página, ¿vale? Al igual que puedes comprar códigos de Windows, al igual que puedes comprar un juego por internet, Neva o cualquier otra marca, aunque yo no aconsejo esa última que acabo de nombrar. Pero bueno, yo personalmente he comprado un año. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta en OneFisher. Puedes entrar en OneFisher, te creas una cuenta y, o sea, un usuario y una contraseña y eliges uno de estos tres métodos. Yo he elegido este, que se me va a 27,50. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque yo no tengo método de pago de Bitcoin y tampoco tengo, no tenía tiempo de esperar 5 días para que se activara, así que por 5 euros más pues lo he pagado, ¿vale? Yo he pagado 27,50 y me he creado una cuenta, ¿vale? Entonces una vez que yo tengo, o sea, yo me he creado mi cuenta, he pagado 27,50 y lo único que tengo que hacer, pues muy sencillo, yo me vengo a mi programa gestor de contenido oficial JDownloader y lo que me voy a venir es aquí donde dice archivo, ajustes, opciones, ¿vale? Y aquí, ¿vale? En las cuentas, ¿vale? Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es añadir una cuenta. Aquí debajo mía pone añadir. Pues yo voy a buscar aquí, ¿vale? Es que es muy sencillo, chavales. onefisher.com. Aquí nos pide un usuario y una contraseña. Pues nada, yo voy a poner mi usuario y mi contraseña. Añado mi contraseña, ¿vale? Y mi usuario y mi contraseña junto JDownloader, ¿vale? Me dice que tengo una cuenta premium. Pues nada, una vez que tengo una cuenta premium, fijaros, ¿vale? Por ahí tengo ya mi cuenta y me caduca el 10 de noviembre de 2023, chavales. Pues nada, yo lo que hago ahora es me vengo a las descargas y mi película nuevamente, ¿vale? Le voy a dar a, no sé si es deshabilitar o directamente al play, ¿vale? Al play, a empezar. Entonces mi película debería de empezar a descargarse, ¿vale? Mi película que he creado yo, que es la película de mi comunión. Y en mi caso, pues como vemos, pues nada, chavales, va descargando mi película, va descargando a 93,70 megas. ¿Por qué? Porque yo tengo habilitado, o sea, tengo contratado 1 giga, que sería 100 megas, ¿vale? Importante, si tienes 500 megas vas a descargar a 50 megas por segundo. Si tienes 1000 megas vas a descargar a 100 megas por segundo en este tipo de programa. Y nada, ahí tenemos descargando mi película, ¿vale? YouTube, que es mi película, pues un promedio de 80-90. Como vemos, pues esta película que tiene 62 gigas, ¿vale? La película de mi comunión, pues 11 minutillos estaría ahí descargando, ¿vale? Así que nada, lamento que no sea gratis,
¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Yo le voy a dejar el link a aquel que quiera sacarse una cuenta, bueno, pues mi link de referido para que lo sepan. Creo que me dan 1 € o 2 por cada persona que vaya para gastármelo en cerveza, chavales. No duden que va a ser para gastármelo en cerveza. Y si alguno de ustedes estuviera cerquita, pues me la tomo con él, ¿vale? Que nada, espero que les haya servido. Like, suscribirse, campanita. Esto te dura 1 año. Puedes encontrar todas las películas de tu comunión que quieras y llevarlas a tu PC fácilmente, ¿vale? Nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.